Sistema General de Regalías. Mi nombre es Diego Jau, estoy a cargo del área de Desarrollo y Gestión Territorial en Asocapitales. Les damos una cordial bienvenida a todas nuestras ciudades asociadas. Un saludo muy especial de nuestra directora ejecutiva, Luz María Zapata. Como ustedes saben, desde la asociación siempre estamos buscando brindarles herramientas a los funcionarios de las distintas alcaldías, 35 de nuestras ciudades capitales y asociadas, para generar mayores recursos, para generar mayores capacidades, para buscar soluciones alternativas para las comunidades que habitan nuestras ciudades capitales y asociadas. Así que en esta mañana de hoy tendremos un taller sobre el Sistema General de Regalías, específicamente sobre la asignación de ciencia, tecnología e innovación. Este taller lo hemos organizado desde Asocapitales, de la mano con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a sus funcionarios les agradecemos muchísimo por la disposición para participar en este taller. Un saludo muy especial a la señora ministra Mabel Torres y en especial al doctor Andrés Calderón, quien está aquí con nosotros en esta mañana. Él es el coordinador de la Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien junto con su equipo en el Ministerio de Ciencias va a tener a cargo la presentación que vamos a ver en la mañana de hoy y este taller que nos parece muy relevante para nuestras ciudades capitales. Antes de iniciar, vamos a contarles un poco las reglas de juego, recordarles algunos de los protocolos que tenemos para este tipo de reuniones. Esta reunión está siendo grabada en la plataforma Zoom para efectos de compartirla posteriormente con todos los participantes y que al mismo ustedes la puedan compartir con sus colegas de trabajo. Aproximadamente en una semana les estaremos enviando la grabación de esta reunión junto con la presentación del expositor y una ayuda de memoria que consolidará las preguntas y respuestas que surjan en este taller. Las preguntas y respuestas vamos a tratar que en el tiempo que tenemos estimado para esta reunión, alrededor de las 9:30 de la mañana, podamos responderlas en vivo, la gran mayoría. Aquellas preguntas que no logremos responder estarán siendo consolidadas en la ayuda de memoria por el tiempo y algunas estarán siendo respondidas en la plataforma Zoom. Para ello tenemos dos opciones para que ustedes nos planteen sus preguntas. La primera es muy conocido por todos, el chat. Ahí ustedes ya han venido escribiendo varios de nuestros invitados, como Shalom, como Diana Conde de Cali, Antonio García de Ibagué, Juan Carlos Espinosa desde Mocoa, a quienes saludamos, y también nos pueden dejar sus comentarios ahí en el chat. Pero además, en esta plataforma Zoom tenemos un botón que ustedes encuentran en la parte inferior de sus pantallas con las letras Q y A, preguntas y respuestas, donde ustedes pueden escribir específicamente su pregunta y también en vivo, por escrito, iremos respondiendo con la colaboración del equipo del Ministerio de Ciencias algunas de sus inquietudes. Ya están haciendo algunos uso de este botón, como por ejemplo José Libardo desde la alcaldía de Neiva. Así que esas son un poco las reglas de juego. Los micrófonos están habilitados solamente para los expositores. Asimismo, la opción de compartir pantalla también está habilitada solamente para los expositores y estaremos planteando las preguntas y respuestas a través de este medio. Vamos a iniciar un poco ambientando este taller con una presentación que consolida la información de la encuesta que ustedes amablemente diligenciaron cuando se inscribieron en este taller. Por supuesto, agradecemos nuevamente a todos los que nos enviaron sus preguntas. Y este era un poco para sondear y con el saludo a Andrés Calderón. Creo que Andrés lo puede ubicar un poco más acerca de estas respuestas que nos dieron acerca del perfil de los proyectos que tenemos en mente las ciudades capitales y también servirá para hacer algunas aclaraciones. Fijémonos por favor en la primera pregunta, aclarando que recibimos respuestas de 29 de nuestras ciudades asociadas. La primera pregunta que respondieron era la siguiente: durante el periodo transcurrido entre los años 2012 y 2020, recuerden, era el anterior Sistema General de Regalías, el que venía siendo reglamentado por la Ley 1530, que terminó el año pasado. En ese periodo de casi una década, la pregunta es si en su ciudad se han financiado proyectos con recursos del Sistema General de Regalías aprobados por el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Alrededor del 72% de nuestras ciudades respondieron negativamente y cerca del 28% respondieron que sí habían financiado proyectos. Ahora bien, hay una invitación y seguramente en el transcurso del taller ustedes van a identificar un poco más de estas ideas que les voy a plantear, pero algunas de las ciudades que respondieron de manera positiva en esta pregunta, cuando les preguntábamos qué tipo de proyectos se han financiado, algunos mencionaban la construcción de equipamientos, algunos mencionaban proyectos viales, y definitivamente esos no pudieron haber sido proyectos que se financiaron por ciencia, tecnología e innovación, porque no son tipologías que son financiadas con este tipo de recursos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es una invitación para que tal vez revisemos si en efecto ese tipo de proyectos fueron financiados por este OCAD o por otros de los que existía antes de la reforma que se aprobó el año pasado. Y por eso hicimos entonces la segunda pregunta, que es la que ustedes están viendo en pantalla. La segunda pregunta es, a partir de la reforma del Sistema General de Regalías, aprobada mediante la Ley 2056 de 2020, recordemos en septiembre del año anterior, su ciudad está formulando o tiene proyectos que puedan ser financiados por la asignación Ciencia y Tecnología e Innovación. Y aquí vemos un porcentaje interesante, cerca del 52% de nuestras ciudades respondió positivamente, contra un 48% que responde que aún no tiene proyectos que pudiesen ser susceptibles de financiación por esta asignación. ¿Por qué queremos llamar la atención en esta pregunta? Como Andrés Calderón del MinCiencias lo va a explicar ahora, históricamente, revisando los datos del sistema anterior de la década pasada, solo Bogotá, que tiene una connotación especial en sistemas de regalías, aparte de Bogotá, ninguna otra ciudad capital ha ejecutado proyectos con esta asignación de ciencia, tecnología e innovación. Y con eso el llamado, la invitación es a que tenemos una oportunidad importante, una bolsa de recursos bastante interesante que pueden financiar y que pueden apalancar productividad, competitividad, innovación en nuestros territorios. Y que si las ciudades capitales están muy atentas a la articulación de actores, a las apuestas territoriales que debemos tener presentes para estructurar y surtir el proceso de aprobación de esos proyectos, seguramente vamos a poder llegar a buen término y romper un poco con ese dato histórico que tenemos de aún no contar con ciudades con proyectos aprobados en esta asignación, más allá de los que aprobaron por otras vías que le vamos a dar también en la presentación de Andrés. Finalmente, y esta para todas las ciudades, pero especialmente para el equipo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, según las tipologías que tiene la guía de CTI para el SGR, las ciudades, las 29 ciudades nos respondieron que sus proyectos están orientadas a estas tipologías. Vemos un gran porcentaje con el 20.59% allá en color morado, apostando a parques científicos, tecnológicos y de innovación. En segundo lugar tenemos proyectos, los que están en rojo y en azul en la parte inferior, de apropiación social y de innovación específicamente. Y luego ya en tercera, digamos como en tercer lugar de estos porcentajes tenemos, digamos como un empate, a los centros de investigación en color negro en la parte de abajo, a los proyectos de investigación y desarrollo experimental en color marrón, y los del fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación en color azul en la parte de arriba. Estas fueron un poco las respuestas que recibimos y nuevamente agradecemos a los invitados, que ya somos más de 90 personas conectadas a este taller, por las respuestas que nos brindaron, y en la medida en la que el taller transcurra, pues seguramente vamos a poder resolver estas inquietudes y seguir motivando a que nuestras ciudades capitales cuenten con el apoyo de la Asociación de Ciudades Capitales. Para ello tenemos un equipo, está dedicado exclusivamente a trabajar sobre el Sistema General de Regalías, conformado por Viallo Rocco, por David Ariza, por el suscrito y el equipo, Andrea, Valentina, que estamos aquí muy dispuestos para apoyarlos en las ciudades capitales, y seguramente de la mano del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de los demás actores en el territorio podemos sacar algunas de estas apuestas adelante que sean aprobadas por el Ministerio. Entonces, con esta introducción, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Andrés Calderón, coordinador de la Secretaría Técnica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Por favor, un saludo extensivo a la señora ministra Mabel Torres, y estamos aquí muy atentos para escuchar tu presentación. Agradecemos mucho a tu equipo que en la previa estuvo muy dispuesto con nosotros, revisando la información que creemos que es pertinente para nuestras ciudades capitales. De nuevo, muchas gracias, y el auditorio
está muy atento a escucharte, Andrés. Bienvenido. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, antes que todo quisiera saber si me escuchan bien. Perfecto. Sí, señor. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo no creo que la presentación de nosotros vaya a dar más de 20 minutos, de 25 minutos. Creo que hemos traído para hoy una presentación un poco más corta para más bien dar un espacio más grande para las consultas que realmente se tengan. Sin embargo, de nuevo, Diego, muchísimas gracias a ti, a la señora presidenta, a ustedes por invitarnos. Realmente para nosotros es satisfactorio poder compartir con estos auditorios pues lo que hemos avanzado. Pues como tú bien lo dices, pues la señora ministra también envía un caluroso saludo. Esta mañana estuvimos hablando un poco de cuál sería el enfoque que tendríamos para esta presentación. Le dije pues que al final ustedes nos iban a compartir un poco como la relatoría para que ella la pudiera tener de primera mano. Y bueno, pues sin más, me presento, mi nombre es Andrés Calderón. Quiero contarles que desde el cambio al sistema general de regalías de lo que antes era el Fondo Nacional de Regalías, pues estoy haciendo tránsito por este sistema. Comencé en el 2012 en el Ministerio de Hacienda, estuvimos tramitando los temas de ley, tuve la fortuna de estar en el primero CAS que se hizo en el país, en el departamento del Meta, de la región Llanos en ese momento. Bueno, y he estado haciendo todo el tránsito y hoy tengo la gran fortuna de ser el secretario técnico de lo que es Ciencia, Tecnología e Innovación. Y digo la gran fortuna porque creo que volver a regalías y volver a este espacio es muy importante porque ahí tenemos un cambio muy especial en lo que queremos mirar sobre la visión del país. Entonces, bueno, a todos, y Diego, Diallo, a todos los que nos acompañan, pues muchísimas gracias. No voy a dar más comentarios, sino voy a comenzar de una vez con la presentación, si ustedes están de acuerdo. Entonces, bueno, ¿quién estará manejando? Siguiente, por favor. ¿Será que la presento mejor yo? No sé. ¿Cómo prefieres? ¿La proyectamos acá o prefieres proyectarla? Pues sí, aquí ya la estoy manejando. Gracias. Bueno, lo primero que vamos a hablar hoy rápidamente es como la organización y Creo que aún no funcionamiento. estás compartiendo pantalla, Andrés, perdón. Pero sí la estamos viendo, ¿cierto? No, señor. ¿No estamos viendo la presentación? Yo la estoy viendo. ¿Podemos por favor dejar de compartir y compartir de nuevo? No nos está saliendo. Tranquilo, listo. Ya mismo. Miramos a ver qué pasó. Segundo. Ya. Perfecto. Ahí ya la estamos viendo. Sí, señor, confirmado. Ok, perfecto. Entonces, continúo. Listo, entonces lo primero que vamos a analizar es un poco la organización y funcionamiento del sistema de regalías. Y acá lo que queríamos hacer es como algo muy sucinto, algo muy concreto, Diego, y es de lo que ha venido sucediendo en el país frente a lo que hemos llamado las regalías. Lo primero es entender que realmente las regalías es una contraprestación económica que recibe el país por la explotación de un recurso natural no renovable como es el petróleo o es el gas. ¿Por qué hacemos esta distinción? Más allá de que todos lo tengan claro o lo conozcan, es que aquí está la esencia de los cambios normativos que se han venido tramitando desde el 2011, dado que hemos entendido dos situaciones realmente concretas. Lo primero es que el cambio que vino avalado en el 2011, que fue ese acto legislativo 05 del 2011, tenía dos particularidades. Lo primero era que entendimos que el recurso, la explotación de ese recurso natural era hacia todo el país, era hacia todo el territorio, era hacia todos los, digamos, hacia todos los lugares concretos del territorio nacional, no solamente las ciudades capitales, no solamente esos departamentos que eran productores o como se han denominado productores, sino también
aquellos municipios donde jamás se había dado ninguna clase de manifestación frente a los recursos de explotación, como son los commodities, esos llamados commodities que todos conocemos. Pero bueno, digamos, eso es como el primer punto clave, se entiende ya la extracción de esos commodities como una bonificación para todo el país. Lo segundo es que se analizaron dos circunstancias muy concretas. Lo primero, recordemos esa bonanza cafetera que hubo en 1977 y por el cual el país empezó a tener unas divisas bastante concretas, aumentaron muchísimo los ingresos económicos en el país, el gasto también, como se aumentó el ingreso, también se aumentó el gasto de una manera desproporcional, que nos llevó a una crisis en 1984. Y luego esa bonanza minera que tuvimos en 1997, recordemos por allá con esos pozos que se encontraron en su momento, no estoy totalmente, no los tengo acá totalmente en el registro, pero sí me acuerdo como Caño Limón y otros tantos que se encontraban en ese momento. Y lo mismo, eso llevó a un gasto del Estado bastante grande, un gasto que además desde el gobierno central y desde los gobiernos descentralizados, de los gobiernos territoriales, pues también se empezó a hacer un gasto adicional que llevó a una crisis después en el 2001. Estas enseñanzas nos llevaron a empezar a analizar casi desde el 2010 que íbamos a tener un repunte en los recursos de regalías, de la explotación de estos commodities durante el 2010 en adelante. Y lo que llegó a pensar que teníamos que tener realmente un cambio en lo que teníamos entendido como el Sistema General de Regalías o el Fondo Nacional de Regalías. En un aspecto muy, muy importante, y son esos cambios que se dan en la economía, esos cambios cíclicos de cuando hay aumento, no tengo que tener esa tendencia solo aumento, sino también debo prever y tenemos que llegar a un ahorro. Y eso fue uno de los grandes cambios que se dio en el 2011 y por el cual se dio también el cambio al sistema de regalías. Entonces, damos ese cambio, empezamos a ahorrar más, tenemos otros pilares como es la equidad entendida como llevar, acordémonos, esa analogía muy famosa del exministro Echeverry de la mermelada sobre la tostada, de poder llevar la plata a todo el territorio nacional. También teníamos otros temas muy importantes sobre el desarrollo, ¿no? Y era crear esos fondos regionales que permitieran a los departamentos y a las ciudades empezar a hacer proyectos de común acuerdo que pudieran o que permitieran mejor un desarrollo regional, que esos recursos se invirtieran de tal forma que pudiéramos tener un mejor desarrollo. Y por último, pues realmente era compensar un poco aquellas entidades pues, que estaban como sacando de un bolsillo para entregarle a otros que no tenían, que nunca tuvieron ese bolsillo. Bueno, se da esta ley, esta reforma en el 2011. Creo que acá hay algo, y es que desde el 2012 hacia acá, hasta el 2018, en producción, digamos en paper, en producción científica frente a lo que ha sido el sistema de regalías, nos hemos centrado mucho, sobre todo también en seguir muy juiciosamente aquellas yo creo que no son determinaciones, sino aquellas investigaciones que ha hecho los entes de control, por ejemplo, la Contraloría General de la República, de los tantos debates que además también se han hecho en el Congreso de la República frente a este tema, pero nos hemos enfocado muchísimo en revisar como las no oportunidades que ha tenido el sistema. La cantidad de trámites, la tramitología que había anteriormente para tramitar un proyecto ante un OCAR, se crean acuerdos, se crean los OCAR, los órganos colegiados de administración y decisión. Entonces, toda esa tramitología empieza a generar algunas deficiencias, algunos traumatismos, con lo cual la comunidad científica, la comunidad académica se centra en revisar eso. Pero no nos damos cuenta de un aspecto, y es el que yo hoy quiero también hacer mención acá, y es, a su vez, el sistema de regalías trajo también algo muy positivo al territorio nacional, a las entidades departamentales, no solamente a nivel de gobernaciones, sino también municipales, a nivel de alcaldías, y es cómo empezamos a entender y cómo empezamos a incluir en el ADN de nuestra planeación los proyectos de inversión.
cómo empezamos nosotros a planear mejor, cómo empezamos nosotros a entender cómo eran los impactos que debería tener un proyecto, a entender qué significaba un proyecto de impacto regional, un proyecto de impacto local, y todo eso, a pesar de que parece ilógico, en el país era necesario. Entonces, eso fue uno de los grandes aportes que a nivel técnico que trajo el Sistema General de Regalías. Bueno, esto empieza a tramitar a través del Congreso, llegamos al 2018, tenemos un cambio de gobierno en el 2018 y se propone otro cambio constitucional. Dado que esos traumatismos de los que les estoy mencionando, pues siguen teniendo una deficiencia en las inversiones departamentales. Entonces la Contraloría también saca unas investigaciones en las cuales indica en las cuentas municipales, en las cuentas departamentales, cuánta plata hay ahí sin usarse, por todo el trámite que hay que hacer para poder hacer una inversión o poder aprobar un proyecto. Y entonces se hace cambio constitucional, además que creo que también tiene como ese mismo número, coincidencialmente, el 05 del 2019, y entramos en el 2020 a reglamentar ese cambio constitucional a través de la ley 2056. En esa ley tenemos como dos grandes aspectos. Eliminamos todos los OCAT departamentales, todos los OCAT municipales, nos quedamos solamente con 8 OCAT en el país. Los OCAT de regionales, el OCAT Paz, que nace en el 2017 con el acto legislativo 04 de 2017, a través pues, de lo que fueron los acuerdos de paz, o de lo que son los acuerdos de paz, el OCAT Paz y el OCAT STI. Y acá, entonces, como para terminar este gran repaso, hago una mención, y es que el gran enfoque, el gran cambio que se empieza a dar desde 2011 es que le damos una connotación precisa desde el ingreso o desde la distribución de regalías, de los ingresos de regalías en el sistema, se le da una asignación específica a CTI. Y esto es muy importante porque empezamos desde el 2011 a entender que el cambio hacia el futuro del país tiene que estar más relacionado con los recursos, cuando un recurso natural al desarrollo económico, esos recursos naturales son muy buenos y generan un gran desarrollo siempre y cuando vayan atados o se combinen como la acumulación de conocimiento en CTI. Y eso no lo decimos nosotros, eso digamos que está ya escrito, está demostrado, por ejemplo, ejemplos como Australia, la península escandinava, recordemos muy bien el caso de Noruega, el caso de Dinamarca, el caso de Islandia, de Suecia, bueno, en fin, podemos también traer otros casos, pero en esta parte del hemisferio también tenemos algo muy diciente, a pesar de que Chile, muchos dicen que Chile ha sido más bien como un pronóstico mal dado en esta parte del hemisferio. Yo creo que ese cambio que intentó hacer Chile también a través de las regalías, pues también nos demostró a nosotros que podemos hacerlo. Entonces, desde el 2011, cuando empezamos a hablar con CTI, digamos que hay un cambio muy particular en nuestra manera de pensar frente a la asignación de CTI. Llegamos al 2019 con unos cambios que vamos a ver más adelante, pero siempre indicando que va a haber un 10% destinado única y exclusivamente para CTI en las asignaciones departamentales de regalías. Entonces, esto es muy bueno porque realmente aquí, como bien lo decíamos, pues siempre se buscó incrementar la capacidad científica, tecnológica, innovación y competitividad de las regiones, y todo esto mediante proyectos de inversión. Seguíamos manejando a través de OCAT. Pero, ¿qué sucede con ese acto legislativo 04 de 2017? Cuando además hacemos uso normativo de aquellos acuerdos generados con la FARC en La Habana, esos acuerdos de La Habana, que fueron plasmados en el 2016. ¿Y qué hacemos ahí? Hubo un cambio muy concluyente, y fue haberle quitado a la bolsa de CTI 1.3 billones de pesos, haberlo pasado a lo que era el OCAT Paz para vías regionales y al Fondo de Desarrollo Regional para vías regionales, sobre todo vías terciarias. Eso, digamos, que genera en el ámbito científico, en la comunidad académica, genera como una gran controversia, porque bueno, ¿cómo le vamos a quitar plata a CTI para seguir haciendo vías, por ejemplo, a pesar de que son muy necesarias en el territorio? Y aquí es cuando en su momento Colciencias da una gran discusión en el Congreso y dice, no, un momentico,
Si a mí me quitan la plata de regalías, es porque algo está fallando. Y ese algo que está fallando es que no podemos seguir entendiendo a través de proyectos de inversión el genérico como si fuera un OCAD común y corriente CTI, porque CTI debe tener otra particularidad. Y a través de ese acto legislativo se crea para lo que es CTI una manera o una fórmula que es las convocatorias públicas abiertas y competitivas, que a través de ese acto legislativo y a través de las leyes que empiezan a regir ese acto legislativo, pues empieza a funcionar desde el año 2019 y 2020 el OCAT a través de convocatorias públicas abiertas y competitivas. Claro, el output final viene siendo el proyecto de inversión, pero el trámite se hace a través de unas convocatorias, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué hago mención acá? Porque es que eso empieza en el año 2019, en el año 2020, y con la ley actual, la 2056, seguimos trabajándolo a través de convocatorias públicas abiertas y competitivas. Es decir, nosotros hoy tenemos una gran misión, y es que cuando pasamos de Colciencias al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también se abre otro gran capítulo para nosotros, y es que hacemos un llamado, hacemos caso a ese llamado que nos hace la misión de sabios en el 2019, apoyado por la Vicepresidencia de la República y pues, por la Presidencia en general, y es como, venga, articulemos a través de focos, de misiones y de retos para CTI en su generalidad. Y ahí también tenemos unos potenciadores muy grandes y tenemos que seguir fortaleciendo esos potenciadores para CTI, que son aquellas diferencias regionales, esa inclusión social y ese posicionamiento internacional que solamente lo vamos a tener a través de CTI. Por eso, además, me alegra mucho cuando Diego hizo su intervención y hizo la introducción, pues cuando empezamos a hablar de los parques científicos, que eso es como que a lo que le están apuntando sobre todo más las ciudades capitales del país, a los temas de innovación, a los temas de apropiación social, porque eso digamos que va muy en consonancia con lo que nosotros hoy tenemos. Pero también acá se da otro cambio muy positivo, y es algo que quiero hacer mención antes de continuar esta presentación, y es que solamente para este bienio, digamos, hay dos consideraciones muy especiales. La primera es que partimos de seguir hablando de una bolsa departamentalizada, sino que dividimos este bienio en dos. 2021 bolsa departamentalizada, o sea, con una asignación por departamento, y 2022 no. Hay una bolsa ya genérica, algo que podemos llamar como una bolsa nacional. Eso trae un cambio significativo en la mentalidad de lo que tiene que ver con CTI, y es que ya no vamos a colocarle montos a los departamentos y a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por supuesto, para algunos temas específicos vamos a tener que tener algunos cupos indicativos por región, por departamento, pero acá lo que queremos empezar a mencionar son proyectos que se articulen regionalmente, que se articulen nacionalmente, que tengan en cuenta no solamente los departamentos, sino también los municipios, que tengan en cuenta las ciudades capitales, que tengan en cuenta a los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y a que haya una articulación, como lo vamos a ver ahorita, más eficiente entre la academia, entre la empresa privada, porque la empresa privada es una gran impulsora de CTI, no solamente acá, sino en el mundo, y tiene que serlo más acá en Colombia, y de otra parte lo público, y lo público no solamente a nivel central, sino también a nivel subnacional. Entonces, digamos, con este marco entraríamos ya prácticamente en lo que hoy conocemos nosotros como esta gran apuesta de lo que tiene que ver con las regalías, a lo que tienen que ayudar a empezar. Y por eso es tan importante CTI. Por eso es tan importante la introducción que hicimos ahorita, y es empezar a mencionar que tenemos que hacer un cambio, tenemos que cambiar el chip de aquellos recursos primarios y esa explotación de recursos primarios que nosotros tenemos, y empezar a pensar más en el desarrollo a través de CTI. Eso es lo que a futuro nos va a dar unas ventajas competitivas y comparativas a nivel regional. Ahora, pues no contar con esos recursos también sería un gran problema para la ciudad, por eso es que tenemos que cuidarlos, pero no indica que siempre eso va a ser un ingreso permanente. Mire el bajonazo que ha tenido las regalías en los últimos años nuevamente. Hemos tenido un decrecimiento, no solamente en el valor, pues acordémonos que en el 2010, 11 empezó, política macro del Ministerio de Hacienda empezó a proyectar los ingresos con un valor del barril en Brent de $102, $103. Hoy las proyecciones que están haciendo con un barril, con una proyección de barril de $40. Entonces imagínense el cambio tan significativo que hemos tenido, no solamente en lo que hemos tenido los ingresos, sino también
en lo que nosotros hemos podido seguir explotando. Y ahí entramos en una crisis muy importante, y es por eso que ese cambio hacia la innovación, hacia la investigación, hacia el cambio en el desarrollo del país debe ser realmente incluido en el ADN de los territorios. La idea es que tenemos que ser un referente a nivel de América Latina en ese sentido. Y por eso voy a empezar también esto de derecha a izquierda, y es que aquí también tenemos que mirar algo muy importante, y es revisar cómo nos encontramos nosotros a nivel mundial y cómo ese plan de desarrollo que el gobierno plasmó hoy realmente es la entrada a esos cambios significativos que se tiene que ver, además con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una apuesta muy grande. ¿Que se han tenido dificultades? Sí, por supuesto, pero es que llevamos un año, hoy inclusive estamos cumpliendo realmente un año de entrada en operación concreta del ministerio y de acciones. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en la relativa. Pero miren nosotros cómo estamos en inversión. En inversión en investigación y desarrollo, América Latina y el Caribe se encuentra en un promedio de 0.7% del PIB, mientras que, por ejemplo, Brasil, que es como nuestro gran líder, como nuestro gran hegemón acá en esta parte del hemisferio, se encuentra en 1.2 del PIB, mientras que nosotros estamos en 0.23. Entonces, miren que los recursos, la inversión que debemos hacer en CTI cada vez debe ser más fuerte. Tenemos que estar al nivel, por lo menos, de América Latina y del Caribe. No podemos seguir permitiendo lo que pasa en México, que llegan aquellas empresas, innovan, utilizan el capital humano y luego se marchan. Entonces, lo que dejan es un desempleo y no generan ninguna clase de incentivos a nivel de innovación e investigación. Al contrario, nosotros tenemos que apostarle más a eso. Y para eso, pues mire que uno de los grandes temas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo 2022 es llegar a 2.100 patentes presentadas por residentes, porque esto es lo que a nosotros nos va a dar ese capital en investigación y en desarrollo que nos permita ser más competitivos a nivel de ingresos y dejar de lado un poco esos recursos primarios. Pero también hablar de la capacitación de formación de alto nivel, eso es muy importante. Nosotros también tenemos un gran déficit frente a nivel de otros países en formación de alto nivel, es decir, en doctorados y magíster. Nosotros hemos estado haciendo un repaso en todos los departamentos, hemos ido a los CODECTI, les hemos contado un poco qué hemos encontrado, y hemos encontrado temas satisfactorios, departamentos que son muy fuertes, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, pero hay otros que sí tienen muchas deficiencias, y ahí es donde más tenemos que empezar a apostarle, y para eso son los recursos de CTI, para apostarle sobre todo a esas formaciones de alto nivel. Y pues por supuesto, seguir aprobando proyectos en CTI, que eso de una u otra forma, la inversión en CTI, uno lo que quiere, esos proyectos son de largo plazo, no son esos proyectos que la mayoría de gobernantes siempre han querido salir a mostrar ya en un mes, en 2 meses, que apruebe el proyecto y ya tengo la vía, tengo el colegio. No, esos proyectos de CTI son un poco más de largo plazo, pero su retorno también a corto, a mediano, a largo plazo es más significativo aún. Entonces ahí tenemos que apostarle, pero también miremos lo que pasa con el Observatorio de Ciencia y Tecnología en las cifras que tiene que ver con las acciones en CTI. Y mire, por ejemplo, que en las actividades de ciencia, tecnología e innovación, el promedio de inversión en general es de 0.74% del PIB. Aquí la meta es incrementar eso y es llegar a 1.5% del PIB en 2022. Para eso, pues obviamente tenemos que hacer una gran apuesta, no solamente a través de regalías, la regalía es una apuesta, pero digamos a nivel general, a nivel en compacto, no solamente del Plan Nacional de Desarrollo, los planes departamentales y municipales, sino de todas las estrategias de CTI, pues digamos que tenemos que hacer un gran ejercicio ahí, y por eso es que el Plan Nacional de Desarrollo habla de pactos, porque tenemos que hacer unos pactos sociales, unos pactos muy fuertes para poder llegar como a cumplir esas metas, que no son del gobierno, realmente esas son metas de país. Y termino acá hablando esta diapositiva con lo que tiene que ver con nuestra reactivación económica. Ese gran COMPES 4023 que el DNP, gracias a su constancia y a su visión de largo plazo, que es algo muy importante del Departamento Nacional de Planeación, pues emitió en este año. Y eso, pues digamos que el gran reto que sale de ese COMPES de reactivación, el 4023, es como aumentar la adopción y uso financiamiento de actividades de CTI
Y aumentar también la implementación de estándares de calidad y bioseguridad. Aquí también empezamos a hablar de ese gran libro verde, pero no solamente eso, sino también de cómo empezamos a interactuar con las empresas, cómo empezamos a generar más calidad, no solamente a través de la CTI en general de los proyectos, sino también cómo empezamos a generar una articulación más grande con, con aquellas regiones a través de las empresas privadas. Es muy importante que este sea un motor. Y bueno, yo creo que aquí ya también podemos pasar como a otro punto de la aprobación de los recursos del fondo. Y acá lo que queremos mostrar son dos circunstancias muy importantes. Lo primero, ¿por qué se da ese gran cambio además en 2019? Mire que de una u otra forma en su momento Colciencias tuvo toda la razón de ir a discutir en el Congreso, y acá lo que podemos ver es cómo no solamente la aprobación de proyectos de inversión, sino la aprobación de recursos se dispara de una manera potencial. Es que inclusive es muy diciente. Mire, entre 2019 y 2020, a través de las convocatorias, hicimos el 76% de lo que se había hecho de 2012 a 2018. Es algo impresionante. Y pues por supuesto esa tendencia será siempre como al aumento, ¿no? Es lo que tendríamos ahorita en 2021-2022. Y mire que solamente durante ese bienio aportamos el 10% a la meta del Plan Nacional de Desarrollo, solamente en ese bienio, que realmente aún teniendo ese caso de fuerza mayor, como fue la pandemia, aún así, mire que todo lo que logramos. Entonces es muy importante mostrar cómo ese cambio ha generado de manera positiva más ingresos y más proyectos para la región. Recordemos que de una u otra forma, cualquier proyecto que se apruebe a nivel regional, a nivel nacional o a nivel muy local, pues esos proyectos finalmente son para el territorio, no son para la nación, por supuesto sirve para nuestras metas, pero por ejemplo, que nos formemos más doctores en el Valle del Cauca, en Antioquia, en Baupés, que formemos magister en Amazonas, pues realmente allá va a quedar esa capacidad instalada, va a ser algo positivo para el país, pero sobre todo para la región. Entonces tenemos de nuevo que mirar de forma holística la CTI entre la nación y las regiones. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de esos cambios y cómo nosotros hemos empezado a mirar? En el bienio anterior, cuando empezamos a trabajar por convocatorias, esas convocatorias tienen un gran origen, y su origen son esas acciones de planeación regional que se hacen hoy. Antes, digamos que tenían más actores, pero hoy se hace solamente a través de los CODECTI, como lo indica la ley 2056. Pero si hablamos directamente de lo que se hizo en el bienio anterior, mire, en el bienio anterior abrimos 12 convocatorias públicas abiertas y competitivas. De esas 12, las últimas que se abrieron, pues una hizo parte también de lo que tenía, bueno, 3 realmente. Nos llega ese caso fortuito, como les contaba, ese caso de fuerza mayor que fue la pandemia, que no podíamos pues prever en el 2019 cuando hicimos el plan de convocatorias del bienio anterior. Pero eso dio la puerta durante 2020 a abrir 2 convocatorias muy importantes, que fue la convocatoria 9 de laboratorios de bioquímica y de laboratorios, digamos, para análisis de moleculares, que son muy importantes. Hacía falta, eso lo han mencionado, digamos, algunos papers de reconocidos académicos en el país, digamos, hacía falta, y hoy, si bien no lo hemos superado, pues esto sí va a llevar a superar. Por supuesto, todo esto también lo hemos hecho a través de una articulación muy concreta con el Instituto Nacional de Salud. Pero de otra parte también abrimos una convocatoria para la reactivación económica. Y esta fue la convocatoria 10, y esta convocatoria tuvo una articulación también muy fuerte con todo lo que tenía que ver con las regiones. Las regiones realmente recibieron esta convocatoria de una manera magnífica. Y por último, otra convocatoria de otro caso fortuito que no se tuvo era pues, el huracán Iota para San Andrés, que devastó gran parte de la isla, sobre todo en Providencia y Santa Catalina. Pues ahí también abrimos una convocatoria para eso. Entonces, de estas 12, 3 realmente se abren a través de estos casos, y las otras 11 hacen caso a 2 situaciones muy especiales. A unas convocatorias que vienen de algo que se encontraba en la ley del presupuesto nacional, perdón, del presupuesto de regalías, bueno, sí, del presupuesto nacional de regalías, y esa ley de presupuesto para el bienio anterior nos hablaba de 2 circunstancias muy grandes, de 500.000 millones de pesos para
y fortalecimiento de instituciones de educación superior y fortalecimiento de acciones para formación de alto nivel, sobre todo a nivel de doctorado. ¿Eso por qué? Porque acordémonos que en el 2018 hubo un acuerdo entre los estudiantes y el gobierno nacional para poder permitir un mayor crecimiento en la educación y también en la ciencia y la tecnología. Entonces, esas 9 convocatorias siguientes, pues algunas salieron a raíz de ese origen normativo, pero otras se hicieron a través de esos grandes pactos que se hicieron con las regiones, con los departamentos, en las áreas de conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y así, pues, hicimos ese planteamiento de esas 12 convocatorias en las 6 regiones. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos 1.117 propuestas de proyectos en listado elegibles. Eso fue todo lo que hizo Tránsito durante el bienio anterior, con las 33 entidades. Recordemos que Bogotá tiene un tratamiento de departamental para regalías, con 1.033 entidades proponentes, es decir, o sea, las universidades, el sistema privado, el sistema público, todos empezaron a hacer, todo ese Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación empezó a hacer trámite a través de las convocatorias y esto digamos que fue muy importante, sobre todo en 4 sectores muy, digamos, de relevancia, no solamente para CETES, sino para el país, como es el educativo, el público y el empresarial. Eso era esos temas que hablábamos anteriormente, que esa sinergia tiene que darse siempre. Se priorizaron 63 focos, entre ellos los más importantes, salud, el sector agropecuario, el sector educación, ambiente y desarrollo sostenible, que hoy tiene una participación muy importante en el sistema general de regalías, sobre todo en la asignación de lo que se viene para este bienio. Otro de los grandes hitos que trae esta ley es que hay una asignación específica para ambiente y desarrollo sostenible, pero en CTI. De lo que tenemos que hablar propiamente para nosotros. Entonces, de ese 10% que viene también registrado, de ese 10, un 2% va exclusivamente para ambiente y desarrollo sostenible. Y pues recursos hidrológicos, como lo hemos venido diciendo, también un tema muy importante y relevante para el país, porque pues de nuestros recursos también yo creo que dependerá gran parte del desarrollo hacia futuro. Y tuvimos 20 mecanismos de participación en las convocatorias en temáticas de CTI atendidas. Es decir, cuando nosotros hablamos como tal de qué es una convocatoria pública, pues una convocatoria pública se puede abrir para innovación, pero esa convocatoria de innovación pues va a tener unos retos, unos focos a los cuales las entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación pues van a apuntar ahí. En total, mire que hicieron tránsito durante el bienio anterior 3.6 billones de pesos, de los cuales al final resultamos aprobando solo en convocatorias 1.2 billones de pesos. Y en el genérico del bienio anterior, 2 billones de pesos. La diferencia de esos 800.000 se da por ese año de transición donde en el 2019 se podían seguir aprobando proyectos sin entrar en convocatorias. Pero bueno, eso digamos que tiene otra valoración. Y acá está como ese gran resumen de lo que sucedió el bienio anterior. Si ustedes se dan cuenta, esos 800.000 millones que les cuento es ese régimen de transición con 100 proyectos que se dan solamente durante 2019. Estas convocatorias 9 y 10 son estas aquellas que les cuento que se abrieron, digamos, para para ponerle el pecho a la emergencia, a esa emergencia sanitaria que se nos da a través de la pandemia, y donde se llevan casi el 53% de los recursos del plan de convocatorias destinados para el bienio anterior. Así las cosas, a través de las convocatorias aún así aprobamos 337 proyectos con un valor de 1.198, 1.2 billones de pesos, haciendo ahí un acercamiento muy matemático, muy puntual, y lo hicimos a través de todas estas convocatorias, de las convocatorias de innovación, de fortalecimiento de instituciones de educación superior, de fortalecimiento también de alto nivel, de formación de alto nivel, de apropiación social, de fortalecimiento territorial del Sistema Nacional de Ciencia, y tenemos 2 convocatorias que están haciendo trámite en este momento, y es fortalecimiento también de las entidades territoriales y de otra parte los recursos para investigación. Esos convocatorios vienen haciendo tránsito y pues nosotros sí tenemos una declaración normativa que nos dice que esos proyectos de las convocatorias anteriores que hoy no se han aprobado pues pueden aprobarse
durante este bienio sin ningún problema. Entonces, ese repaso lo estamos haciendo con todos los departamentos. Hemos ido a mostrarles cuáles son esos proyectos que vienen haciendo tránsito del bienio anterior y cuáles podrían aprobarse en este bienio según los recursos que se tengan por región para 2021. Y acá también queremos mostrarle algo muy importante que hemos hecho desde la Secretaría Técnica y bueno, desde el Ministerio en general, y es también cómo hemos comprendido nuestras actuaciones, no solamente ese gran foco, como les mostré, esa gran visión hacia dónde vamos como país, el por qué esos cambios normativos, el por qué el cambio en el sistema general de regalías, sino que mire que también con el ingreso de Colombia a unos estándares internacionales más grandes, pues nosotros también empezamos también a revisar cómo empezamos desde la ZI, por ejemplo, a aportarle a los ODS. Y si bien entendemos que el ODS, que es que tiene como objeto darle fin a la pobreza, bueno, es uno de esos grandes objetivos bastante ambiciosos. También tenemos el de igualdad de género, y esos dos son, digamos, transversales, y por eso no los hemos tenido entre los 17 que están mencionados, pero si miráramos dónde hemos incluido más, a dónde le hemos aportado más a esos ODS a través de los recursos de regalías, sobre todo lo que hicimos en 2019-2020, lo tenemos en innovación. Por supuesto, también tenemos algo en infraestructura, algo en investigación y en apropiación social, que eran como esos tres grandes retos también que ustedes mencionaban en la encuesta que se hicieron para esta presentación a través de las ciudades capitales. Y acá lo que les queremos mostrar es que sí hemos identificado que el aporte que se ha hecho a través de las aprobaciones o de las inversiones que se ha hecho a CTI también ha ayudado o ha generado de una u otra forma acciones en esos objetivos de desarrollo sostenible para el país. Entonces, creo que eso es muy potente y creo que son resultados muy positivos que realmente el país tiene que empezar a registrar y tiene que empezar a generar. ¿Cómo estamos hoy? Hoy, ¿cómo nos encontramos? Pues este es nuestro presupuesto habilitado hoy para aprobar proyectos. Hay una confusión, acá sí quiero hacerla un poco más concreta, y es que se ha entendido que el 2021 y el 2022 vienen separados. Y realmente no, el bienio es uno solo. Lo que sucede es que para el 2021 hay una bolsa departamentalizada, pero si ustedes miran bien la ley de presupuesto, sigue hablando bienal. Es decir, hoy los recursos están habilitados en su totalidad. ¿Y qué tenemos? Una asignación disponible para el bienio, como les decía, una asignación específica para ambiente y desarrollo sostenible por 246.000 millones de pesos. Otra asignación para todo lo que tiene que ver con CTI, para eso que estábamos hablando, esos retos de la misión de sabios que además nos hacen a nosotros nacer como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y nos da una visión, un enfoque, una ruta, un camino a seguir, un sendero que tenemos que transitar a través de esas áreas del conocimiento de CTI, y para eso nos da 987.000 millones de pesos, y esa disponibilidad inicial de la que hablábamos, o mejor, esos saldos disponibles que vienen de los bienes anteriores de los departamentos que no han tenido tránsito y que no han hecho uso. Así las cosas, hoy tenemos habilitado 1.7 billones de pesos. Aquí quiero hacer claridad en otro punto, y es lo siguiente. Para lo que tiene que ver puntualmente, para ambiente y para CTI, ya tienen contemplado esos datos que nosotros les estamos mostrando acá, ya tienen contemplado ese 20%, que siempre hemos registrado nosotros como ese bloqueo. Y hoy lo trae el decreto 1821, que es ese decreto que reglamenta la ley 2056. Es decir, para CTI en la Generalidad teníamos casi 300.000 millones de pesos, y para CTI tenemos aproximadamente 1.2 billones de pesos. Esas diferencias, pues es probable que se descongelen si las proyecciones de regalías son buenas. La pandemia, digamos, que empieza a tener un cambio en 2021-2022, es posible que esos recursos se descongelen en el tercer semestre del bienio, es decir, en agosto del 2021, y podamos a finales del 2022 pues abrir más convocatorias con esos recursos que quedan ahí pendientes. Pero hoy tenemos habilitado 1.7 billones de pesos para hacer tránsito a través de las convocatorias públicas abiertas y competitivas de CTI. Bueno, ¿cómo vemos? Bueno, perdón un segundo. Yo aquí quito estas anotaciones. Gracias. Bueno, acá cómo nos encontramos, pues esto es solamente un repaso que hemos hecho a nivel de cómo encontramos el IDIC.
frente a los recursos solamente de 2021. ¿Qué comprenden estos recursos de 2021? Gran parte de lo que corresponde a esa disponibilidad de esos recursos que no se utilizaron en los bienios anteriores y lo que está registrado en 2021 por cada uno de los departamentos para CTI. Eso es solamente 2021, esto no es la bolsa del bienio total, sino solamente 2021. Y lo que hicimos acá mirar es una correlación con el IIF. Acá solamente me quiero quedar o centrar en un tema muy específico y es el siguiente. Cuando revisamos cómo encontramos los departamentos, miren que el 42% de los departamentos se encuentran entre 20.000 y 39.900 millones de pesos asignados para el 2021. El otro gran porcentaje es el 33% de aquellos departamentos que se encuentran entre 0 y 20.000. Un 18% se encuentra entre 40.000 y 59.900. Un 3% que es Córdoba, se encuentra entre 60.000 y 80.000. Y hay un caso atípico que es Huila, y Huila se encuentra por encima de los 100.000 millones de pesos. Acá hay que decir que Huila viene con unos saldos disponibles de bienes anteriores de casi 90.000 millones de pesos. Entonces, Huila tiene un gran reto también para este bienio y para los que vienen, y es poder llevar estos recursos a su departamento, a sus ciudades, a sus municipios, para, digamos, poder hacer un uso muy aterrizado de estos recursos. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Pero esta imagen también nos da otra cosa que quiero mostrarles. Cuando nosotros también empezamos a hablar de, bueno, de cómo entendemos realmente el país a través, por ejemplo, de este indicador, de este índice del IDIC, del índice de desarrollo o desempeño e innovación nacional. Miren acá algo muy interesante, y es que, claro, pues digamos, tenemos Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, por encima de los otros departamentos que siguen haciendo tienen una fortaleza muy grande en sus planes de CTI, y no solamente en sus planes, sino en sus inversiones, como es el Valle, el Atlántico, en Santander. Además, también en sus planes de desarrollo se ve algo muy gratificante. Pero más allá del desempeño, yo quiero que miremos algo. Cuando nosotros empezamos a dar ese cambio, o cuando el gobierno o el Congreso da ese cambio a la ley y dejamos de tener bolsas departamentalizadas y empezamos a hablar un poco más de bolsas nacionales donde todos los actores del sistema nacional puedan hacer tránsito, también es dar la oportunidad de que gran parte de los recursos vayan a estos departamentos que tienen un índice de desempeño bajo. Si ustedes miran este índice y lo pusiéramos en el mapa, tendríamos un poco La Guajira. Si acá hiciéramos el mapa de Colombia, tendríamos acá La Guajira, tendríamos Chocó, tendríamos algo de Amazonas, Putumayo, bajaríamos a Putumayo, llegaríamos a Amazonas, subiríamos a lo que es Guaviare, a lo que es Bichada, y cerraríamos en La Guajira nuevamente. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el IC bajo es como un gran círculo que tiene el país en su periferia, donde concentramos sobre todo en la zona andina gran parte de estos rezagos departamentales, también un poco en la zona de la Amazonía. Pero bueno, yo creo que con la asignación en ambiente, gran parte de los recursos también se van a ir para esta generación de recursos o impacto de los recursos de CTI en estas regiones. Pero sí, la idea es apuntarle más a ese círculo, es como apostarle más a recursos al Chocó, a Bichada, a Guaviare, claro, sin desconocer esos grandes marcos y esos grandes potenciales que tienen esos departamentos con un desempeño medio alto, un desempeño alto, pero digamos que sí apostarle más a eso. Tenemos que salir, tenemos que ir creciendo cada vez más con esos departamentos. Aquí solamente quería mostrar como esa relación concreta. Y este bienio también tenemos, este bienio no, la ley de regalías también nos da algo muy puntual, y es lo siguiente. Cuando hablamos de la asignación para la ciencia, tecnología e innovación para este año, en su artículo 52, esta lectura, cada quien la ha hecho de manera diferente. Algunas personas la han hecho de una manera muy generalizada, otras, digamos, otras entidades también la han hecho de una manera un poco más detallada, pero acá lo que les quiero traer es la lectura que se ha hecho desde el DNP y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es que el objeto, como bien lo menciona acá, el objeto
de la asignación para CTI es incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación, promoviendo el desarrollo empresarial y la competitividad de las regiones. ¿Cómo? Mediante proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión que hagan tránsito o que afecten ese objeto, ese gran objeto de la asignación de CTI, pues deberán contribuir ¿a qué? Al uso y la integración y la apropiación del conocimiento básico aplicado en el aparato productivo en la sociedad en general, incluidos, entre otros, el sector agropecuario y proyectos que promuevan la conectividad y cierre de brechas digitales, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y a una mayor prosperidad para toda la población. Es decir, hay una gran sombrilla que es ese objeto que trae la ley, que además está bastante articulado con la creación del ministerio, con ese camino, ese sendero que hemos hablado hacia donde debe transitar la CTI, pero además de eso, pues nos siguen diciendo que es a través de proyectos de inversión y que esos proyectos de inversión de una u otra forma tienen que contribuir a esos grandes, a esos sectores o a esas indicaciones que nos da la ley. Esto es algo muy importante porque así podemos entender claramente a qué es lo que se refiere la ley cuando habla de la asignación de CTI. Y con base en esa articulación o en ese objeto, es que en el primer trimestre de este año, o inclusive en los 2 primeros meses de este año, como nos lo decía la ley, empezamos a trabajar con los CODECTI, lo que hemos denominado las demandas territoriales. Y son a todas aquellas apuestas que tienen los departamentos, las regiones en CTI. De acuerdo a lo anterior, lo que hemos visto es que cómo hemos transitado esas demandas a través de los CODECTI, pues lo primero es articularlos con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, lo que tiene que ver con CTI y con aquellas áreas de conocimiento que nos da la misión de Sabios. Otros son los programas, productos, metas del Plan de Desarrollo Departamental, sobre todo lo que tiene que ver con CTI y también lo que tiene que ver con ambiente o esos instrumentos ambientales que tienen los departamentos, los territorios que en algunas regiones pues cambian de una manera muy concreta. Otro lo que tiene que ver con TIC y con agricultura, por eso que dice que esos proyectos de inversión contribuirán de una u otra forma a esas políticas concretas. Y lo otro es identificar una problemática, necesidad, oportunidad o las soluciones que se pueden transformar desde los territorios a través de la CTI. Así las cosas, una vez hecho esto en el primer trimestre del año, ¿hoy en qué nos encontramos? Hoy estamos precisamente validando con planeación nacional, con planeación departamental, a través de los CODECTI y con los planes del sector ambiente, sobre todo con el Ministerio de Ambiente, esas demandas. Esas demandas ya nos las han entregado. Nosotros hemos hecho uso también de algo que está en el artículo 53 de la ley 2056 y es los CODECTI como ese comité consultivo. Y es volver a los CODECTI y decirle, bueno, mire, así van a quedar las demandas, así quedan las demandas de su territorio, por favor ustedes verifiquen, concuerden y identifiquen que sí son las que necesita el territorio, y en eso estamos. Nos han pedido unos 4 territorios, unos plazos, que creo que esta semana ya se cumplen, y cuando apenas nos entreguen esos plazos, pues procederemos a la otra parte del plan, que es concretamente esta, y es a través de estas líneas temáticas que es innovación, apropiación social, investigación, formación de capital humano, formación territorial en CTI y posteriormente medio ambiente y desarrollo. Además también les quiero indicar que estas líneas temáticas no solamente están articuladas con nuestra oferta institucional, no solamente están articuladas con esa misión de Sabios que crea el ministerio realmente, que le da vida al ministerio, sino también con todas esas adecuaciones que también nos traen las leyes de CTI, los cuales nos indica cuáles son las actividades de CTI, pero también con lo que se encuentra en el capítulo presupuestal del gasto público, y nos dice que ahí es donde tenemos que gastar la plata del CTI. Por esa razón, en esas 5 áreas principales de CTI, más medio ambiente y desarrollo, es que hemos estado haciendo nosotros tránsito. ¿Con cuánta plata? Pues con 1.2 billones de pesos para 2021. Recordemos que el total es 1.7, pero lo que hemos venido revisando para 2021 es que sí tenemos 1.2 también departamentalizado. ¿Cómo se encuentra esa departamentalización para 2021? Pues acá la tenemos.
Lo primero es que el decreto de cierre que se da en marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda, pues nos da 480.000 millones de pesos que se encuentran repartidos de esta manera. Tenemos para 2021 una asignación en CTI para esas 5 áreas de conocimiento en esas por 566.000 millones de pesos. Mucha gente nos dice, bueno, ¿y dónde dice que esas son las áreas del conocimiento? Bueno, como les dije, eso hace parte de todo nuestro andamiaje, de toda nuestra naturaleza, de nuestra forma de proceder y de lo que hemos venido haciendo en CTI y de lo que se piensa en CTI para el país. Lo otro es esa nueva asignación que nos da para Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de CTI por 142.000 millones de pesos. Así las cosas, en total tenemos 1.2 billones de pesos contabilizando ambiente y sin contabilizar ambiente 1.47 billones de pesos para este 2021. En total, de nuevo, y hago la claridad, en total, para el bienio tenemos 1.7 billones habilitados. Ahora, ¿quiénes pueden hacer tránsito o quienes pueden participar de lo que hoy se denomina las convocatorias públicas abiertas y competitivas? Pues aquellas que se encuentran reconocidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y aquellas entidades que adelantan actividades de ciencia, tecnología e innovación y que cumplen con los criterios de idoneidad y trayectoria que se establezcan en los términos de referencia una vez se vayan a abrir las convocatorias en esas áreas del conocimiento que acabamos de ver. También algo muy importante y es que aquellas entidades como los municipios, como las ciudades capitales, como los departamentos, que digamos que no cumplan con algunas características de los términos de referencia, pues sí pueden hacer alianzas. ¿Y alianzas con quién? Alianzas entendidas como esos acuerdos entre entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que ayuden a generar capacidades y fortalezas para el logro o cumplimiento de esos retos o de esos objetos que traen esas convocatorias. Y así pues entrar también como un modelo de gobernanza concertado. Entonces, así es el andamiaje en CTI. Creemos que cualquier municipio, cualquier ciudad capital, cualquier departamento que digamos que quiera hacer tránsito de las convocatorias, lo puede hacer. Y si los términos de referencia son muy exegéticos, pues digamos que se puede dar lugar a hacer alianzas para poder cumplir con esos objetivos, siempre y cuando, por supuesto, se permitan hacer alianzas, que la idea es que se hagan en todas las convocatorias. Ahora, esto también es muy importante que lo miremos y vamos a ver 3 casos específicos que no suceden en los 8 CAT que en este momento se encuentran en el país, esos 6 regionales, o CAT, PAS y CTI, esos son los 8. Nosotros tenemos una diferencia programática bastante precisa y la vamos a ver en los siguientes 3 slides. En el primero es cómo hacemos todo el tránsito de las convocatorias. Lo primero es que cuando el OCAT nos dice, oiga, abra la convocatoria y opérela, nosotros abrimos la convocatoria, estructuramos a través, perdón, acá, qué pena con ustedes, me adelanté, acá abrimos la convocatoria, la estructuramos con MinCiencias y hacemos uso de los proponentes a que participen y a que entreguen todas las propuestas que quieran. A esas propuestas se les hace una evaluación técnica de las propuestas de proyectos por unos pares evaluadores. Esos pares evaluadores entregan una calificación por propuesta. Acá lo que utilizamos es algo que científicamente o en el mundo se ha llamado ciego o doble ciego, y es que el evaluador conoce el proyecto, pero los formuladores no conocen al evaluador, y entre evaluadores no se conocen. Si las evaluaciones entre 2 pares expertos no coinciden, no son significativas o hay una brecha bastante amplia entre las 2 calificaciones, pues procedemos a un tercer par evaluador para que dirima esa situación. Pero casi siempre esto se hace con todas las propuestas. Aquellas propuestas que cumplan con un techo que se encuentra registrado en los términos de referencia en calificación, basado como unas normas técnico-científicas que ahorita vamos a ver, unos criterios técnico-científicos que ahorita vamos a ver, aquellas propuestas que cumplan pues quedarán registradas en un listado definitivo de elegibles. Luego de que las propuestas queden en el listado definitivo de elegibles, pasamos como a esa segunda gran parte de lo que entendemos en el ciclo de los proyectos de regalías, y es que ya los proponentes pueden empezar a estructurar los proyectos en la MGA web a través del SwiftP. Una vez hagan ese tránsito y hagan la presentación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como Secretaría Técnica de lo que es CTI, pues entonces ahí comenzamos a hacer la verificación de requisitos. Y aquellos proyectos que cumplan la verificación de requisitos, pues serán puestos a consideración del OCAT
para hacer la viabilización, priorización y aprobación de esos recursos ante el OCAP. Una vez los proyectos se encuentren aprobados, pues a las entidades, recordemos que quien presenta el proyecto es quien lo ejecuta, así está en CTI. Entonces, aquella entidad que presentó el proyecto y que le fue aprobado el proyecto, pues tiene que hacer otro trámite y es ya eso que hemos llamado proponente ejecutor, y ante el GESPROI y ante los otros sistemas del Sistema General de Regalías, pues tiene que empezar a hacer perdón, qué pena, tienen que hacer lo que es como ese proponente ejecutor, y ante el Ministerio de Hacienda tienen que hacer el encargo de generar el cronograma y mirar el plan de pagos para ese proyecto a través del SPGR, que es el sistema de pagos y giros del Sistema General de Regalías. Entonces, aquí tenemos como esas tres grandes partes en que se divide las convocatorias, los proyectos de inversión y la ejecución de los proyectos en CTI a través del local. Bueno, siguiendo eso, ¿qué esperamos tener en este bienio? En este bienio esperamos tener un incremento, como ustedes se han dado cuenta, pues venimos creciendo de manera significativa en los proyectos que vienen haciendo uso. Entonces, el bienio anterior tuvimos 437 proyectos aprobados, esperamos este bienio aprobar más, aprobar 800, casi el doble. Creemos que tenemos que hacer muchísimas más verificaciones. El bienio anterior hicimos 1.200, este bienio empezamos a hacer 2.000. Mesas técnicas de proyectos, el bienio anterior hicimos 616, aún incluyendo esa consideración especial de la pandemia. Este bienio pensamos a hacer 1.000. Y en mesas técnicas para ajustes de proyectos, pues pensamos pasar de 330 a 500. Acá hay algo muy específico que les quiero mencionar, y es que, por supuesto, todo esto también se verá reflejado con los recursos de funcionamiento que nosotros tengamos. Realmente son escasos los que hoy han sido asignados para la Secretaría Técnica para poder funcionar. Entonces, para poder operar todo este tránsito, ¿y por qué creemos que se va a dar este tránsito y por qué creemos que se va a dar ese aumento? Es porque los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación hoy ya tienen más precisión, ya tienen más conocimiento y ya tienen un bagaje que fue como ese bienio de transición de ser tránsito. Entonces hoy tienen muchísimo más claridad de cómo hacer tránsito a través de los recursos de CTI. Es por esa razón que hoy creemos que la asignación de CTI va a tener muchísimos más proponentes que lo que fue el bienio anterior. Así las cosas, pues realmente si se descongela los recursos en el tercer semestre del siguiente bienio, pues por lo menos pensamos aprobar recursos hasta por 2 billones de pesos en el bienio 21-22, dada ya la experticia que tienen no solamente los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino también el Ministerio desde su Secretaría Técnica. Ahora, ¿cómo hacen tránsito entonces? Cuando hablamos de los requisitos para presentarse en la convocatoria que debe tener, o esos requisitos de participación que deben tener las entidades, pues lo primero que deben cumplir con el objetivo dirigido a que se encuentra registrado en cada convocatoria, ese objeto de cada convocatoria en específico, tener un documento técnico, un presupuesto, unos avales que se identificarán para cada convocatoria de manera diferente y unos documentos específicos para cada uno. Otra parte son esos criterios de selección de proyectos, que son esas cualidades técnico-científicas que yo les hablaba, y son unas calidades técnico-presupuestales, de idoneidad y trayectoria de la entidad, contribución a la creación y fortalecimiento de capacidades en CTI, y unos criterios específicos según la línea temática. Esto es lo que evalúan los pares externos. Los pares externos, esa gente muy experta, esos expertos, esto es lo que evalúan en cada una de las propuestas que se hagan trámite. Y al final, los proyectos que queden elegibles, pues sí deberán cumplir con los requisitos del SGR para el sector, los cuales pues encontramos como en esta guía, que les vamos a dejar también registrada para que la puedan descargar y revisar. Y acá pues tenemos como los requisitos generales, los requisitos específicos, pues que deben cumplir los proyectos de inversión que hagan tránsito a través del SGR. ¿Qué tenemos nosotros pensado en cronograma? Pues para este bienio, estamos terminando lo que son los ejercicios de planeación territorial. Luego de eso, pues haremos la publicación del plan bienal de convocatorias, que será, digamos, trabajado, construido con todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sobre todo a través de los CODECTI, a través de esas demandas territoriales, pero ya propiamente lo que tiene que ver con el plan bienal, pues lo estaremos trabajando con el DNP,
con Ministerio de Ambiente, como lo dice la ley, y también estaremos llamando, según los retos que queden en las demandas territoriales, pues a los sectores que correspondan, educación, TIC, agricultura o los que correspondan. Vivienda, por ejemplo, en el caso hídrico, ahí vamos a tener todas esas complejidades. O si si son proyectos propios como de saneamiento básico o algo parecido, pues vamos a tener que trabajar con vivienda. Y lo otro es que haremos las aperturas de las convocatorias a partir de junio de 2021. Aquí también hay otro tema que queremos contarles y es que esa apertura también tenemos que hacer un cronograma, y estamos trabajando en eso, hacer un cronograma muy específico de la capacidad que hoy tenemos para atender esos proyectos, dado que pues no tenemos una bonanza tampoco de recursos, tampoco tenemos recursos que nos permitan poder transitar los proyectos y poder operar los proyectos de manera normal o de manera tranquila. No, al contrario, tenemos que apretarnos muchísimo los recursos. Hoy creo que nos quitaron casi como el 50% de lo que veníamos trabajando, entonces no tenemos tampoco una gran disponibilidad inicial o saldos disponibles, entonces tenemos que ajustarnos. Y ese ajuste dentro de la Secretaría Técnica pues va a tener que ser consecuente también de la manera como vamos a operar. Es decir, es probable que todas las convocatorias no las abramos al mismo tiempo porque si no vamos a colapsar en cierto momento en la operación de esas convocatorias. Entonces, bueno, eso es lo que esperamos tener de acá a junio, no solamente ese cronograma, sino también la forma más expedita para dar cumplimiento a la norma con los recursos que tenemos, pero sin colapsar desde la Secretaría Técnica y desde el Ministerio. Eso que ustedes han definido también en la encuesta, vimos que casi como el 57% o 56% de las ciudades capitales decían pues que no han hecho trámite a través de los proyectos, y realmente sí hemos entendido que sobre todo las ciudades capitales quien más ha hecho tránsito a través de CTI pues ha sido Bogotá, a través de 7 proyectos, y acá traemos como 2 ejemplos muy específicos de esos proyectos que ha hecho Bogotá, que es como el fortalecimiento del Centro Interactivo de Maloca. Eso lo hizo a través de una convocatoria de apropiación social, a través del sector de educación, y la implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de la región central. Esto pues digamos a través del sector de comercio, industria y turismo. Sin embargo, digamos que hay un marco que uno puede ampliarlo, y es a través de esos proyectos que si bien no son directos de las ciudades capitales, pues sí han tenido un foco en esas ciudades. Por ejemplo, como fue con Santa Marta, tenemos un proyecto que es de desarrollo de innovaciones en acceso a información ambiental, biofísica de playas que faciliten la gestión del turismo. Hay otro proyecto, por ejemplo, que también fue para Barranquilla, en la región Caribe, y este proyecto, que era del sector de educación, tenía algo muy específico, era desarrollar un software para la promoción de la cultura de cuidado a través de juegos serios en jóvenes de sectores vulnerables de Barranquilla. Y para Medellín, por ejemplo, tuvimos también un proyecto, estos son ejemplos solamente de varios que podemos encontrar haciendo trámite o que hicieron trámite de CTI, o que inclusive sí pueden estar haciendo trámite para ser aprobados a través de esas convocatorias del bienio anterior que quedaron abiertas y que hoy todavía podemos aprobar. Y es, por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades instaladas en CTI para un laboratorio integrado de medicina especializada para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. Y creemos que si bien esto puede tener un impacto en la región, pues su foco principal es en la ciudad de Medellín. Y bueno, aquí ya creo que, bueno, yo he hecho que como 25 minutos, creo que se me fue la onda. Uno realmente se apasiona, Diego y Gallo y demás integrantes de este panel, pues uno de verdad que se apasiona mucho con estos temas y a veces habla más. Les ofrezco disculpas si me pasé del tiempo, pero bueno, acá les dejamos la información donde pueden hacer sus consultas, donde además los teléfonos de atención del ministerio frente a regalías, acá los pueden encontrar. Y bueno, pues yo creo que ya abrimos el espacio para las diferentes preguntas, observaciones que se tengan. Muchísimas gracias a todos por el espacio, y de nuevo les ofrezco disculpas si me pasé del tiempo. Andrés, muchas gracias. Entendemos perfectamente el tema del tiempo. Es bastante información por mostrar, digamos. Además, como bien lo mencionamos al inicio de la reunión, para muchos de nosotros en nuestras ciudades capitales esto es un tema nuevo y que por lo tanto requiere la mayor paciencia por parte de ustedes, la cual agradecemos para explicarnos en este detalle desde la historia, digamos, del sistema general de regalías, pasando por la reforma en la que estamos
trabajando actualmente desde septiembre, y luego poder ver los recursos que existen por los diferentes departamentos, luego esta modalidad que va a cambiar sin techo, y luego los requisitos y la guía específica para acceder a ellos con los tiempos. Recibimos varias preguntas, gran parte de ellas las hemos respondido en vivo por la plataforma chat, pero quisiera hacerte algunas preguntas, Andrés, si me lo permites, de aquí hasta las 9:30, que tenemos el tiempo para poder responder varias de las que tenemos aquí de nuestros Perfecto, participantes. perfecto, claro que sí. Entonces, nos llegan unas, y yo creo que esto puede ser importante para todas nuestras ciudades. No se identifica el usuario, pero nos pregunta, y era un tema que también surgía a Viallo y a mí en la previa, y es, ¿cuál creen ustedes que ha sido la principal debilidad para que nuestras ciudades capitales eh, no hayan podido acceder de manera expedita a los recursos de regalías? ¿Qué se debería fortalecer desde este nivel territorial para poder acceder a más recursos? Y junto esa pregunta con una que nos llega de Hernán Elejalde, donde menciona que si además de entidades territoriales, las áreas metropolitanas podrían participar. Creo que con estas dos preguntas que nos llegan, podríamos iniciar esta última parte de la charla, Andrés. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces, la primera pregunta, a ver, yo creo que las dos realmente, como tú lo dices, Diego, pues tienen como una connotación muy específica. Por el tiempo voy a intentar ser muy concreto y no me voy a alargar en una respuesta larga, pero acá tenemos que que mirar un modelo de gobernanza. Yo creo que cuáles han sido los grandes retos, o que hoy más bien tienen las ciudades capitales los grandes retos para poder acceder a los recursos de CTI, realmente es un poco más de apropiación frente a lo que significa CTI. Mire, es increíble. Hoy uno va a algunas regiones todavía, o algunas reuniones, inclusive no a las regiones, al municipio, sino a algunas regiones, en algunas ciudades, y todavía cuando uno les habla de CTI, entonces le dicen, es que yo necesito un computador, es que yo necesito una tablet, es que yo necesito cambiarme el televisor de la sala para poder, de la sala de juntas, y uno dice, no, es que eso no es CTI. CTI tiene una profundidad diferente. Los insumos ayudan, por supuesto, pero eso no es CTI. Entonces, aquí lo primero es como ese gran reto de entender, de incluir en el ADN de sobre todo en nuestras ciudades capitales, que pues es ese gran marco departamental y regional. Por ejemplo, en el caso de ciudades muy potentes como Medellín, como Cali, como Bogotá, que son marco de varias ciudades cercanas, entender realmente lo que significa hoy CTI. Entonces creo que ese es el primer gran reto. Y lo segundo es que participen más, que nos consulten más. Nosotros estamos abiertos a que todas las consultas que ustedes tengan nos las hagan y puedan de pronto tener un poco, porque puede también ser eso, ¿no? Falta de información. Creo que ese puede ser otro gran reto, Diego, que tenemos que empezar como a afrontar, y es que muchas ciudades capitales no saben cómo hacer tránsito o no saben cómo presentar los proyectos, o piensan, al igual que sucede con los otros recursos, que si no son a través del departamento, pues no pueden hacer tránsito. Lo mejor es que siempre estemos articulados, pero si es un proyecto que realmente es propio para su entidad, pues lo pueden hacer, como lo vimos, o bien lo pueden hacer solas, o bien lo pueden hacer en alianzas. Y lo segundo, las áreas metropolitanas. Bueno, digamos, las áreas metropolitanas hoy en día, ustedes lo conocen pues muchísimo más que yo, lo manejan, entonces si tengo alguna imprecisión ahí me cuentan, pero las áreas metropolitanas hoy ya en algunos casos tienen como un piso normativo, ¿no? Lo importante no es que tengan ese piso normativo a nivel territorial, sino que tengan de una u otra forma, estén incluidas dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto lo pueden hacer a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, digamos, presentándose y definiendo claramente como cuál sería su particularidad frente a CTI, qué ha hecho o qué podría llegar a hacer y cuál es el propósito de hacer trámite ante el Sistema Nacional de CTI. Entonces la respuesta es sí. La respuesta es sí, pero digamos que primero hay que hacer el trámite ante el ministerio. Entonces, Diego, muy corto por los temas del tiempo, pues te respondo así. Gracias, Andrés. Creo que de una vez ahí con parte de esa respuesta le pudimos dar algunas orientaciones a Fernanda Pérez, que nos había preguntado algo similar también desde el Amazonas. Paso a una siguiente pregunta, Andrés, pero te refuerzo un poco la respuesta y le pediría a mis colegas, Andrea y Valentina, que me colaboraran. En el chat de la reunión de Zoom dejamos el link para acceder a la guía sectorial de ciencia y tecnología e innovación, que la mencionaste, Andrés, en tu presentación, que creo que parte de esa información que nos mencionas, esa brecha de información,
pasa por lo primero y es revisar la normatividad, pero revisar además esa guía que explica muy bien las distintas tipologías de proyectos que se pueden financiar por el sistema, y Así es. con eso, digamos, empezar a orientar esas ideas que tenemos, más del cerca del 60% de las ciudades, empezar a Ujú. orientarlas sobre dichas tipologías. Se queda un tema de lo de las áreas metropolitanas. ¿Qué le podemos responder a las personas que nos preguntan sobre si los esquemas asociativos, áreas metropolitanas y demás pueden presentarse a las convocatorias para acceder a los recursos de STI? Pues Diego, mira, de nuevo, yo creo que todo parte como de ese gran marco normativo. Por ejemplo, miremos otro esquema de asociación. Miremos, por ejemplo, una RAP. Eh, Esas clases de esquemas asociativos regionales, si se encuentran normados, se encuentran clasificados, digamos, ya existen, tienen como cierta personería, pueden hacer partícipes dentro del ministerio para poder entrar, hacer o ingresar a lo que se llama hoy el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y así poder presentar proyectos. Pero por supuesto que lo pueden hacer, pero de nuevo, tienen que hacer un trámite especial en el ministerio para, si ya no lo tienen, ¿no? Empezar a hacer un trámite especial en el ministerio, pues para poder tener como ese registro y entrar dentro del sistema. Ahora, si la región, por ejemplo, no tiene experticia en proyectos o alguna cosa, pero desde que sea miembro del sistema, pues de nuevo, como lo vimos anteriormente, puede hacer alguna alianza con alguna otra entidad que le ayude, digamos, como a suplir sus, el cumplimiento o los términos de referencia específicos para cada una de las convocatorias o a la que se quiera presentar o hacer tránsito. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Andrés, por la respuesta. Y creo que va en línea con un comentario que nos acaba de mencionar aquí un usuario anónimo que no lo podemos identificar, pero un poco nos hace una invitación a hacer esas alianzas entre los municipios, especialmente de categorías quinta, sexta, con otros actores territoriales, pero sobre todo nos pide aquí un poco al ministerio tener en cuenta los tiempos requeridos, el cronograma de las convocatorias, para poder acceder a ellas. Sobre eso hay una pregunta que nos plantean desde Cocrear, el usuario Cocrear, y nos dice que dónde se pueden consultar los resultados de los ejercicios de planeación territorial que se han realizado en cada una de las regiones en cuanto a la inversión de ciencia, tecnología e innovación. Perfecto, pues Diego, de lo que alcancé a escucharte, creo que cogí como dos preguntas. La primera es una que me parece específica y hoy creo que empezamos a hacer ya como la divulgación, en los tiempos de la convocatoria. El bienio anterior, como estábamos entrando como en ese ámbito de la convocatoria y cómo la manejamos, pues estábamos dando 6 meses prácticamente para sacar el listado de elegibles y otros 6 meses para que las entidades cumplieran la verificación de requisitos. Es decir, solamente para tener el proyecto llevado a local podía pasar un año. Hoy lo que nosotros sí estamos viendo es que esos tiempos tienen que acortarse, no solamente en el ámbito de la convocatoria, sino también en la verificación de requisitos. Y esto dado, Diego, y integrantes como de este foro, y es, hombre, pues ya conocemos el sistema, ya conocemos cómo es el tránsito. La normatividad cambió, pero pues no hubo un cambio dramático frente a lo que teníamos el bien anterior. Eso nos va a permitir, Diego, acortar un poco los términos ahí. Y esa es como la primera pregunta. Y para co-crear, lo que tiene que ver propiamente con cómo van a quedar las demandas territoriales o los servicios de planeación, es que nosotros ya tenemos una definición. Como les contaba, estamos esperando que esta semana esas entidades que nos han pedido más tiempo, esos CODECTI que nos han pedido más tiempo, nos entreguen la totalidad de sus demandas, tener el 100% de las 33 entidades territoriales, repito, Bogotá entendiéndola como una entidad departamentalizada, como lo dice la ley, esperar esta semana y ya como lo dijimos en el cronograma, pues ahí sí empezar a publicar cómo quedan las demandas y construir el plan de convocatorias. Y esa publicación pues la haremos, por supuesto, desde la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el link que lleva a regalías. Andrés, y dos últimas muy cortas, y es las autoridades ambientales, por ejemplo, la EPA en Barranquilla nos pregunta si este tipo de autoridades ambientales pueden presentar proyectos, y la suma otra que de pronto podría ayudarnos a responder aquí, y es si estas convocatorias tienen montos máximos y qué nos podría contar sobre la cofinanciación de dichas convocatorias. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas, Diego. Voy a hacerlo como en tres partes. La primera, entonces tiene que ver si quienes pueden presentar proyectos a través de los recursos de CTI ambiental. Y de nuevo, la ley
no define cosas diferentes a los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, con esta podemos responder, podemos hacer una analogía con la que me estabas preguntando sobre los esquemas territoriales de asociación. Es la misma particularidad, tienen que hacer trámite para ingresar como miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué, Diego? Porque el tema acá, y tú que estás haciendo como de moderador, es muy concluyente esto. Estos recursos son de CTI, no son de ambiente, entonces son para el sector, pero desde la CTI. Por eso es importante que las entidades que quieran hacer tránsito o que quieran aprobar los proyectos, pues se ingresen en el Sistema Nacional, sean incluidos dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso creo que responde como la pregunta, no solamente para ellos, sino para cualquier otra entidad que tenga la inquietud. Te pongo algo, la CAR. Una CAR. ¿Puede una CAR hacer tránsito? Pues sí, desde que esté en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por supuesto, más allá de que tenga sus instrumentos como los PONCA o lo que tengan, digamos, ya destinados, no, tiene que ser parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y lo segundo, los montos. A ver, lo que tiene que ver con ambiente, si lo estamos, vamos a empezar a trabajar ese plan de convocatorias directamente con ambiente y vamos a ver el Ministerio de Ambiente qué propone para esas grandes líneas. Es probable que abramos más de una convocatoria y pues lo que sí se dirá es dónde tenemos que afectar más esos recursos, dónde esos recursos pueden ser más programáticos o dónde pueden ser más eficientes para el sector ambiente durante este bienio. Pero eso pues ahorita lo vamos hasta ahora a empezar a trabajar, entonces me queda muy complicado decir si va a haber unos montos o no. Eso sería como, pues ahí creo que di como respuesta a las tres más o menos que me dijiste, pero iban como ahí como en línea. Sí, de acuerdo. Hay una pregunta, pero es muy específica, yo creo que la podemos responder después en la ayuda de memoria, de pronto si los tienes ahí en mente, pero igual la planteo, y es que hay un par de preguntas que nos hacen alrededor, una de ellas es Verónica de Cartagena, si podemos mencionar cuáles fueron esos proyectos financiados con para los ODS 13, 14 y 15 que mostraste en una de las diapositivas. Si tienes el dato ahí, bienvenido. Si no, yo creo que es unas preguntas específicas que podríamos revisar en la base de datos del ministerio para luego ponerle la ayuda de memoria, ¿te parece? Sí, de acuerdo, no lo tengo acá, pues, no, dicho sí lo tengo, pero pues la depuración es bastante larga como para mostrarla acá y por temas de tiempo, pues tocará buscar el archivo, sacarlo. Pero no, por supuesto que lo entregamos, Diego, para que ustedes, digamos que en ayuda de memoria o en la relatoría que se haga propiamente posterior a este foro, pues digamos que tengan información ahí. Pero ni siquiera para eso, podemos entregarlo para todos los ODS, para que lo tengan ahí a la mano. Inclusive tenemos un cuadro de resumen muy diciente, muy bonito, y frente a ese cuadro podemos poner el anexo. Claro, Andrés. Ya vamos a ir cerrando, ya cumplimos las 9:30 y quisiera hacerte, digamos, como para redondear un poco esta muy buena alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ustedes tienen unos equipos en región, ustedes tienen una oficina que se encarga de ese acercamiento con las regiones. Hemos visto a la ministra permanentemente en el territorio dialogando con los distintos mandatarios locales, con los actores del sistema, las universidades, el sector productivo. ¿Qué mensaje nos podrías, digamos, recomendar desde el ministerio para que nuestras ciudades, que por supuesto tienen el apoyo de Asocapitales y nosotros desde el equipo nos hemos estado reuniendo con cada una de las ciudades, orientándolos sobre la formulación de sus proyectos, sobre el tránsito que debemos surtir para el efecto de acceder a recursos de ciencia, tecnología e innovación? Pero en ese contacto de las regiones con la institucionalidad en el ministerio, ¿qué nos podría recomendar, Andrés, como para cerrar esta Pues, reunión? pues Diego, mira, hay temas muy específicos. Hay temas muy específicos ahí que sí quisiera como comentarte, y es que el ministerio es un ministerio nuevo. Como te decía, hoy creo que la ministra inclusive va a hacer un conversatorio, un café por el año realmente de operación constante del ministerio. No tenemos oficinas regionales, no tenemos entrada a región. Lo que sí hemos hecho es que a través de algo innovador que tiene la ministra, que es su ruta territorial, pues hemos intentado llegar a los territorios y mirar en los territorios como cuáles son esas necesidades de CTI, mostrarnos su oferta institucional y además mirar entre la oferta y las necesidades cómo podemos suplirla ante las mediante los diferentes esquemas que tenemos en el ministerio, no solamente regalías. Pero yo qué te propongo, mira, como tú bien lo dices, Diego, estos temas que ustedes están liderando, por ejemplo, desde Asocapitales, lo mismo puede pasar, por ejemplo, con la Federación de Municipios o la Federación de Departamentos,
digamos que todas aquellas dudas que sean propositivas y que sean para darle una mejor claridad a los territorios, a las entidades, pues nos pueden buscar a través de ustedes y nosotros con el mayor de los gustos podemos hacer todas las reuniones, todas las explicaciones, todo lo que se requiera. Ahora bien, si hay algo muy específico, también nos pueden escribir a esos dos correos que dejamos ahí, que también los vamos a dejar tal vez en ayuda de memoria. Esa atención al ciudadano, nosotros realmente pues muchas veces nos tomamos los tiempos pues que nos da como la ley para contestar, pero siempre contestamos. Entonces, tengan la seguridad que si tienen alguna duda muy puntual, nosotros procederemos a contestarla de manera oportuna. Tal vez, si no eficiente, por lo menos oportuna, porque pues tenemos bastantes dudas, pero si es algo muy estratégico o dudas muy programáticas o generalizadas, pues Diego, nos llaman y nos sentamos y con gusto lo podemos aclarar. Inclusive dejamos la puerta abierta para que eso suceda. Muchas gracias Andrés nuevamente por el espacio, por el tiempo de explicarnos en detalle la asignación CTI en el SGR. Para cerrar de nuestra parte, Azocapitales, le planteamos a nuestros 124 participantes que tenemos conectados que nos colaboren con un minutico de su tiempo respondiendo 5 preguntas para que evalúen por favor este taller que hicimos en la mañana de hoy. Y cerramos, digamos, con algunos mensajes fuerza que hemos visto a lo largo de la mañana. Sí es posible presentar proyectos desde nuestras ciudades capitales para la asignación de ciencia y tecnología e innovación. Nos presentaron algunos ejemplos de ello. Lo importante allí es la articulación a nivel territorial con los actores del sistema de CTI, estar alineados con las apuestas territoriales que desde el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación se han definido. Para ello se requiere una articulación de la alcaldía capital con la gobernación del departamento respectivo, con las universidades públicas y privadas, con el sector productivo y distintos actores que en cada uno de los departamentos se vienen conformando, como las comisiones regionales de competitividad e innovación. Es necesario leer la normatividad vigente sobre el tema, la ley 2056 de manera particular, el decreto reglamentario, las guías orientadoras que el Ministerio de Ciencia ha expedido para ello y que dejamos en este link. Desde Azocapitales tenemos un equipo experto en proyectos y experto además en el sistema general de regalías, totalmente dispuesto a colaborar en cada una de las ciudades como ya lo hemos venido haciendo. Todos ustedes tienen nuestro contacto y el correo del que les estuvimos enviando precisamente esta invitación. Les recordamos que quienes no se hayan registrado en el link de registro está en el chat para que nos dejen su contacto y así puedan acceder al video de esta grabación, a la presentación que nos ha compartido Andrés Calderón y su equipo de MinCiencias, a la ayuda de memoria con las preguntas y respuestas, y seguiremos entonces trabajando en esta vía. Estar muy atentos a las convocatorias, no esperemos la convocatoria para empezar a idear el proyecto. Creo que los proyectos ustedes ya los tienen en mente en cada una de sus ciudades, es esperar que la convocatoria se abra para ver los términos específicos, los tiempos, los recursos, los aportes que se puedan tener en cofinanciación y avanzar muy pronto en la estructuración primero del proyecto para acceder a esa convocatoria y luego estar en la lista de elegibles, terminar su estructuración con todos los requisitos que exige el sistema. Azocapitales además está en la comisión rectora del SGR, así que estamos muy atentos para transmitir de manera permanente toda la información que surge alrededor de ciencia, tecnología e innovación. Es una bolsa importante de recursos. Recuerden la presentación de Andrés, que queda a su disposición con cerca de 1.2 billones de pesos disponibles para el sistema en lo que corresponde a este presupuesto del 2021. Así que hay una oportunidad muy importante y esperemos que sus proyectos en las ciudades capitales puedan salir adelante. Les recordamos, por favor, que diligencien la encuesta. Son 5 preguntitas, un minutico, para que nos cuenten cómo les fue, cómo evalúan este taller. Y quedamos entonces atentos a sus preguntas, a sus inquietudes. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias, Andrés, y a todo tu equipo por la participación. El mayor de los gustos, el mayor de los gustos, Diego, a ustedes y a todos. Como bien lo dijiste tú, estos temas a veces son muy específicos y tenerlos en corto tiempo es muy difícil, pero bueno, hicimos lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, muy amables. Feliz día. Dejemos la reunión abierta unos minutos, porfa, para responder la encuesta. Gracias.